que con la cantidad de conferencias que hay a lo largo del día, si empezamos 10 minutos tarde, eso va a suponer terminar a las 3 del mediodía. Por lo tanto, sí rogaría puntualidad a la hora de ocupar los asientos en el salón, porque nosotros vamos a ser puntuales, o por lo menos lo vamos a intentar, a la hora de comenzar las conferencias. Voy a presentar al primer conferenciante de esta mañana que tengo a mi izquierda, el doctor Enrique Vila. Los currículums los tenéis ahí en los papeles, tampoco voy a repetir todo el currículum de Enrique, pero sí me gustaría decir que Enrique es una persona encantadora como persona. Está investigando desde hace más de 30 años el mundo de la parapsicología desde todos los puntos de vista. Ha investigado desde los ovnis, la ouija, teleplastias, teleimágenes, de todo tipo de fenómenos. Tanto es así que es el director de un congreso de ciencias paranormales en Sevilla, porque él es sevillano y trabaja en el Hospital Policlínico de Sevilla, es doctor. Cuando yo presentaba las jornadas, en algunos medios de comunicación decía que la suerte que tenemos en este congreso es que vamos a contar con doctores, con científicos que nos van a hablar de la posibilidad de vida después de la muerte. Yo creo que eso es una garantía, porque lo que van a decir está totalmente pleno de credibilidad. Enrique es una persona que en España quizás es la persona que más relacionada está con las experiencias cercanas a la muerte. Ha recogido multitud de casos y está preparando un libro que parece ser que pronto va a salir a la luz sobre este tipo de experiencias. Por lo tanto, creo que tenemos a la persona más indicada para hablarnos de este tipo de fenomenología. Y yo pues no me voy a hacer más extenso por lo que decíamos anteriormente de la puntualidad. Le voy a pasar la palabra a Enrique. Muchísimas gracias, Enrique, por estar con nosotros y la palabra es suya. Le dejo solito, ¿eh? Vale, no me da miedo. Buenos días, señoras y señores. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento y a esta Sociedad de Parapsicología invitarme aquí y tener el gusto y poder compartir con ustedes un rato sobre este tema que es de actualidad. ¿Por qué es de actualidad? Porque se escriben muchos artículos y muchos libros, se dan conferencias, esta es una prueba de ello. Hay programas de radio y de televisión, como todos ustedes ven, que desgraciadamente son un desastre. Es muy polémico. ¿Por qué es un tema polémico? Porque parece ser que no todo termina aquí, sino que hay algo más, que hay algo detrás de esto y que existe un más allá. Y hay unas graves y unas grandes repercusiones. ¿Grandes repercusiones por qué? Porque cambia la vida del sujeto, como vamos a verlo, aparecen las facultades paranormales que se desarrollan en estos sujetos que han tenido la experiencia, y aparecen las experiencias extracorpóreas involuntarias, las experiencias involuntarias, y después el sujeto es capaz, con unas pequeñas nociones que se le den, de hacer una experiencia extracorpórea, una proyección astral voluntaria. Yo os quiero darle aquí un resumen breve, darle lo importante, lo conciso, lo más interesante, que se hagan ustedes con unas nociones mínimas de lo que es la experiencia cercana a la muerte. Son más de 20 y tantos años estudiándolo, tengo más de 100 casos y voy a publicarlo, quiero plasmarlo ahora en un libro para poderle darle difusión. ¿Cómo se define una experiencia cercana a la muerte? Una experiencia cercana a la muerte es una vivencia muy especial, una experiencia a que han sido sometidos los sujetos de forma involuntaria, estando en unas condiciones especiales. Les voy a decir a ustedes, enumerarles los pasos y después los vamos a ir estudiando, analizando poco a poco. Lo primero que ocurre es que el sujeto oye unos ruidos, después entra en un túnel, después se ve fuera de su cuerpo, después se encuentra con amigos, compañeros, conocidos, amigos, lo que sea, fallecidos. Puede ver paisajes, ríos, agua, montes, valles, paisajes muy bonitos. Después tiene el contacto con la luz, quizás sea uno de los momentos cumbre de la experiencia. Después viene la revisión de la vida del sujeto. Llegan a un sitio que se denomina frontera, que si ellos pasan ya saben que no vuelve, y después se produce el retorno. Lo que tengo que dejar muy claro desde el principio, que lo sepan ustedes, que siempre vienen discusiones, jaleos y polémicas, estos son experiencias cercanas a la muerte, son sujetos que no han muerto, han estado muy graves, han tenido un accidente, han tenido un coma, lo que sea, pero no han muerto, porque el muerto, el que fallece y el que pasa la transición, no viene y nos cuenta su experiencia, son experiencias cercanas a la muerte.
al final plantearemos una serie de cosas. Pero yo cuando he ido a cualquier sitio, a la televisión, que ya me descarto totalmente, dice, y esto es la muerte, ve usted que estos señores no han muerto, que es otra cosa. A ver si ellos no se enteran, yo espero que ustedes lo sepan perfectamente. ¿A qué se debe etiología o causas de la experiencia cercana a la muerte? Tenemos los accidentes de coche, de moto, de avión, de guerra. Hay muchos descritos en la guerra de Corea y en la guerra de Vietnam. Del Golfo, yo todavía en la guerra del Golfo, la última, no tengo noticias. Intentos de suicidio y asesinato, intentos, porque si se consuma el asesinato o el suicidio, entonces no hay experiencia, porque el sujeto no nos lo puede contar. Enfermedades, cualquier tipo de enfermedades, coma, accidentes diabéticos, gente que entra en coma por una enfermedad neurológica, infartos agudos de miocardio, insuficiencia respiratoria que nos llevan a la experiencia. Operaciones quirúrgicas por cualquier complicación. Y en las mujeres juega un papel muy importante el parto y sus complicaciones. También se están describiendo modernamente las experiencias cercanas a la muerte por estrés. Son personas que tienen el estrés, solamente tienen afectado o tienen condicionado su sistema psíquico. Yo, uno de mis casos, tengo una señora perfectamente que no tiene nada, que está bien, que se va de veraneo, vuelve de veraneo, vuelve a su casa, vuelve a su entorno, vuelve con la familia y ella empieza a pensar que le quedan 11 meses hasta el próximo veraneo, que va a sufrir, va a tener una serie de problemas con la familia. No tiene nada, pero un día va por la calle y cae redonda, pierde el conocimiento y tiene su experiencia. La estudia en el Gregorio Marañón de Madrid y no tiene nada. Yo tengo los informes, solamente lo que esta señora tiene es estrés. También se están describiendo ahora las experiencias cercanas a la muerte por miedo. Las primeras descripciones están hechas por un señor que ustedes conocerán, que es Ian Stevenson, el catedrático de psiquiatría de la Universidad de Virginia, de Estados Unidos, que ustedes lo conocerán más por su estudio y todo lo relacionado con la reencarnación. Él tiene descrito algunos casos, el caso de un señor que va en un coche que tiene un accidente de frente inmediato, consigue en último momento esquivar el accidente, pero por ese miedo a morirse, que se va a fallecer, que se va a morir, tiene su experiencia. Yo tengo que ir a investigar un piloto que tiene un accidente de avión, no le pasa nada, y tiene su experiencia. Tengo que investigarlo, irme a investigar. Lo que tendré que calcular y ver después si es una experiencia por miedo al accidente que se puede matar o por el estrés del accidente. Ya cuando más o menos lo sepa, y si nos volvemos a ver, yo se lo contaré. En todo el mundo hay descrito aproximadamente unos 275 millones de experiencias cercanas a la muerte. Normalmente se tiene una experiencia cercana a la muerte. Se pueden tener dos accidentes o dos sucesos, el sujeto puede tener dos. Y hay casos rarísimos que están descritos tres en el mundo. Yo conozco la de una investigadora americana, a Water, que escribe un libro y tiene tres. Y yo, casualmente, en Sevilla, tengo una señora que ha tenido tres experiencias cercanas a la muerte distintas, porque se intervino, en una mujer relativamente joven, tenía 50 y tantos años, se ha intervenido 3 veces y ella tuvo 3 experiencias completamente que también la publico. En las experiencias cercanas a la muerte no influye la edad, el sexo, la educación, las creencias religiosas, el estado civil. La puede tener cualquiera, adultos y niños. Y los últimos datos que tengo yo es en el año 1992, en los Estados Unidos, hasta el año 1992, había recogido 13 millones de experiencias cercanas a la muerte, que es un buen número. La primera publicación, la primera vez, yo considero la época antigua y la moderna. La antigua la daré de pasada y la moderna es del libro de Moody, Vida después de la vida, del año 1975, cuando surge el boom. Yo lo leo y entonces yo me pongo a estudiar esto. Pero antes de Moody, que como digo, publica su libro en el año 1975, los primeros que publican una cosa son unos médicos de la Universidad de Toronto, en Canadá. Tienen un enfermo de 68 años, tiene un infarto, tiene todo el infarto completo, y él, cuando se despierta y se recupera, le cuenta a los médicos una cosa que le ha pasado, que es ni más ni menos que una experiencia cercana a la muerte. Ellos no saben lo que es, nunca lo han oído, y lo publican en una revista de cardiología del Canadá. Es el primer caso que he recogido en la época moderna. En los niños, el primer caso es en el año 1972, un niño de 3 años
que se mete un enchufe en la boca, recibe una descarga y tiene una experiencia. Entonces él se lo cuenta, niño pequeño, los médicos tampoco se han conteado con esto, pero ellos no lo publican, ellos lo reseñan en la historia del enfermo, y cuando sale el libro de Moody, ellos lo dicen, lo tienen en la historia, pero no lo habían publicado. Esta es la época moderna que digo que empieza de Moody hacia adelante. Antes de Moody, hablar de toda la historia de la experiencia cercana a la muerte, desde hasta llegar a Moody, es una lección, que yo nada más que le puedo decir, que desde el libro azteca de los muertos, el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio, y una cantidad de investigadores hay de todo lo que ustedes quieran. Hay un libro muy bueno, muy maravilloso, que es de la doctora Carl Zaleski, que es catedrática de historia comparada en Harvard, y entonces ella tiene un tomaco, un libro gordo, que se llama Historia contemporánea de las religiones, viaje al otro mundo, donde ella se ha venido a Europa y ha recopilado y ha recogido en la época esta medieval toda la experiencia y todo lo que hay sobre experiencia cercana a la muerte. Y ahora vamos a entrar de verdad, hecho este pequeño preámbulo, en los pasos que yo le he dicho a ustedes, y uno por uno. Lo primero que hay son unos ruidos. El sujeto oye unos ruidos. Ruidos que pueden ser de dos tipos. Ruidos desagradables, ellos dicen como si tuviesen un zumbido del interior de la cabeza. Otro refiere es que si como metiesen los dedos en un enchufe y tuviesen una descarga eléctrica. Y hay otro tipo de ruidos que son los ruidos agradables. Los ruidos agradables es que los sujetos nos hablaban de una música especial, una música muy bonita, una música que nunca habían oído y que a todos nosotros nos tenía despistados. Hasta que un compositor, Steven Roas, tuvo su experiencia, oyó la música, como era compositor, hizo más o menos una cosa parecida a lo que él había oído. Es una música de la nueva era, parecida a la New Age, música sintetizada, y nosotros tenemos esta cinta hecha por Steven Roas, y cuando hay un sujeto que ha tenido la experiencia y dice que ha escuchado la música, se la ponemos. En muchos casos dice, es igual, es la misma, y en la mayoría de los casos el sujeto coge y se echa a llorar. A continuación de los ruidos viene el túnel. El túnel es un túnel, como indica su nombre, que el sujeto atraviesa normalmente horizontal, dando vueltas, deslizándose, atraviesa un túnel. Y después de pasar el túnel, viene que el sujeto se encuentra fuera de su cuerpo. El sujeto sale del túnel y empieza a verse normalmente elevado y está viendo en lo que hay del suelo. Entonces él tiene perplejidad porque él se ve arriba, que está arriba, y ve su cuerpo que está en la carretera, que está en el quirófano, que está en la cama, a donde sea, y él no empieza a comprender esto. Aquí ha pasado algo, él no comprende esto. Hay quien lo describe como si fuese una obra de teatro en la cual él es el protagonista, o fuese una obra de cine en la cual se veía el actor principal. Entonces el sujeto tiene extrañeza, perplejidad, confusión. Él quiere volver al cuerpo físico porque es lo único que conoce y está, pero no consigue ir a su cuerpo físico y se queda hacia afuera. Este nuevo cuerpo físico, que digo normalmente está elevado, otras veces está al pie de la cama, puede estar en cualquier sitio, puede ser exactamente igual del cuerpo físico. Este nuevo cuerpo puede ser igual del cuerpo físico. Otras veces es como si fuese como un globo gigante con unos muñones en la parte superior y otras en la inferior, como si fuese recordando las manos y las piernas. Otras veces es una nube, un vapor, energía, y otras veces no hay nada. Yo tengo casos que me dicen, mire usted, yo estaba allí, yo estaba viendo aquello, estaba viendo lo que me estaban haciendo, pero yo no tenía cuerpo, yo no tenía nada, yo estaba viendo. Entonces en ese caso usted es mente o es energía pura y está viendo usted eso sobre la marcha. Un dato muy importante, y es siempre que se hace esto, este sujeto lo que ha hecho ha sido una proyección astral, ha hecho una experiencia extracorpórea, ha salido involuntariamente de su cuerpo. Siempre que se habla de estos temas, se habla del famoso cordón de plata que une el cuerpo físico con el nuevo cuerpo. Yo en todos los casos que tengo, y en personas que estudio no relacionadas con esto, sino que hacen proyecciones astrales voluntarias, solamente uno en una experiencia extracorpórea de estas, por una experiencia cercana a la muerte, me narra que ve una cosa que parece que une los dos cuerpos, como si fuese una cosa lumínica parecida a un soplete automático de autógena, pero lo demás, ninguno me ha referido el cordón de plata, por lo cual yo pienso, después de tanto tiempo, que debe ser más una cosa simbólica.
La temperatura en este sujeto que ha salido de su cuerpo dice que la temperatura es ideal, hay una sensación confortable. Los sujetos tienen una visión circular. Nosotros, yo que estoy aquí, veo así, y ustedes ven 180 grados. Ellos ven por delante y por detrás, no tienen que girar la cabeza. ¿Ves? Circulación, una visión circular por todos lados. Los sujetos, que digo yo, que tienen un cuerpo nuevo cuando sale, si lo tiene, tienen una particularidad, que si este sujeto tenía un defecto, le faltaba un brazo, le faltaba una pierna, cuando él tiene el nuevo cuerpo, nos lo dice: mire usted, mi nuevo cuerpo tenía el brazo que a mí me faltaba, o tenía la pierna que a mí me faltaba. Y hay otros dos detalles muy importantes, que son los miopes. Los miopes que tenemos, yo que soy miope y tengo que usar siempre gafas porque si no veo muy mal, estos sujetos que son miopes, cuando salen de su cuerpo ven perfectamente, no tienen gafas y ven perfectamente. Y hay otro detalle, quizás el más importante y que deben ustedes de retener, porque con esto vamos a rebatir todas las teorías, que si son alucinaciones, que si son las endorfinas, que si es el lóbulo temporal, que si es el hipocampo, que si son no sé qué. Mire usted, los ciegos, cuando tienen la experiencia, ven. Hay dos tipos de ciego: ciego de nacimiento, el que nunca vio, y ciego que no es de nacimiento, que vio, tuvo un accidente y se quedó ciego. Pues el ciego que vio, se quedó ciego, cuando tiene su experiencia y sale de su cuerpo, porque cuando sale de su cuerpo basta pensar para desplazarse de un sitio a otro, él piensa en su casa, en sus padres, en su hijo, en su mujer, en ese momento, entonces él se desplaza automáticamente. Puede hacerlo de dos formas: instantáneamente, y está allí, y a él no lo ve, él ve todo lo que pasa, pero a él no lo ve, normalmente no lo ve, en algunos casos pueden verlo, o puede desplazarse volando, como si ustedes han visto las películas de Superman, de esa forma, de esas dos formas se puede desplazar. Pues el ciego que viene y después de la experiencia nos cuenta que en el quirófano había un médico que ponía aquí fulanito, que la enfermera tenía el color de tal, o si lo estaban reanimando, que había esto, que había tantos médicos que estaban hablando esto, que él había visto que al lado, una serie de detalles que el ciego no puede ver y no puede saber. Con esto del ciego es para mí muy importante, porque echamos por tierra y quitamos todas estas falsas teorías que son alucinaciones, medicamentos, no sé qué. No, señor, es una experiencia en un estado modificado de conciencia. A medida que va pasando la experiencia puede ser positiva o negativa, ya lo veremos. Si es positivo hay tranquilidad, serenidad, paz, y si es negativa hay miedo, pánico, zozobra. Os voy a dar dos casos, porque no me quiero extender mucho para después para el diálogo, que, por ejemplo, cuando el sujeto sale, el sujeto sale, yo tengo dos casos muy impresionantes. Uno es un señor de 60 y tantos años que le están haciendo un cateterismo en el hospital y se le rompe la coronaria. Entonces el sujeto entra en shock muy mal, gravísimo, que se nos va. Entonces el médico llama a un cirujano cardiovascular y se va a recibirlo por el pasillo: mire, me ha pasado esto, le cuenta todo lo que hay, tenemos que hacer tal, no sé qué, no sé cuánto. Y el sujeto que ha salido está viendo a los dos médicos charlar y escuchando. Y cuando se recupera, sale el cirujano y le dice a la familia: mire usted, si este señor se salva, y usted va a ir a la Virgen del Rocío, ustedes han oído hablar del Rocío, y dice: no le pongan una velita, sino póngale un velón muy gordo, porque esto es un caso impresionante. Y al día siguiente, cuando el cirujano va a verlo, le dice: ¿usted por qué le ha dicho a mi familia esto? Y el tío se quedó acomplejado y asustado y me llamó a mí: oye, ¿esto cómo es posible? Y digo: pues sí es posible. Y otro que tuvo su experiencia salió, y claro, él una señora estaba perdido viendo esto, viendo lo otro, por este lado, y vio a su hermana que iba corriendo hacia la clínica a buscarla, a ver lo que le había pasado, y su hermana se cae y se da un golpe y se hace una herida en el codo, y ella, cuando se despierta, le dice a la hermana: ¿tú cómo estás del codo, que te caíste en tal sitio que yo te vi? Y otro caso, ya no cuento más, una señora que va a dar a luz, se va, tiene su parto, y el marido va corriendo con la moto a ver a la mujer, va corriendo y tiene un accidente, se cae. Afortunadamente no le pasa nada, sale rodando con la moto, y cuando va a ver a la mujer le dice: otro día ten más cuidado porque he visto que te has caído. Esto no es ni alucinación ni es nada de nada, sino que se corresponde perfectamente con la realidad. Después, un estadio más avanzado es el encuentro
con los amigos, familiares y conocidos, normalmente fallecidos. Se pueden encontrar estas personas vivas, no es muy común, pero pueden surgir. Y entonces ellos se encuentran a estos familiares vivos, con una particularidad, que si el sujeto que se encuentra normalmente aparece más joven que cuando falleció, y si es un sujeto que ha muerto de una enfermedad caquetizante, por ejemplo, de un cáncer, una enfermedad esto que se quedó en los huesecitos, cuando aparece como si cuando estuviese normal, cuando estaba bien, cuando no tenía ninguna alteración. Hay también unos casos muy importantes, ven a personas conocidas, como digo. Yo tengo el caso de uno que dice, ¿ve usted un señor que tuvo una experiencia muy bonita para nosotros, para él fue muy gordo, tuvo un infarto y casi se mueve. Dice, yo vi, allí aparecía un enano, y yo veía un enano, y yo no conozco a ningún enano, ni sé nada de enano, ni nada. Y después me dijo, y yo empecé a averiguar, y resulta que mi abuelo paterno era enano, y lo tenían oculto porque había muerto cuando nosotros no habíamos nacido, y no lo sabíamos ninguno. Y yo cuando vi la foto de este señor que era enano, dice, este es el enano que yo vi ahí perfectamente. Y también hay, en algunos casos están descritos, yo tengo uno, dentro de mi larga experiencia, que algunas veces un niño de 10 años, que se le ha muerto, el niño tiene una experiencia cercana a la muerte por una meningitis, no se le ha muerto ni el padre, ni la madre, ni los hermanos, ni los abuelos, no se le ha muerto nadie. Y él me cuenta que se encuentra a su perro. Dice, mire usted, yo tenía un perro que estaba en mi casa cuando yo nací, el perro estaba allí, el perro se movió, el perro se quedó, se movió, dice, y yo cuando llegué, lo único que vi fue mi perro, dice, y de allí no cabe duda que aquel era el perro que yo había estado y que yo conocía de mi infancia. Después de esto viene el contacto con la luz, quizás uno de los momentos cumbre. La luz es una luz blanca, brillante, que aparece poco a poco, que ocupa todo, que dicen que no molesta la vista. Yo tengo casos que la luz le molesta a la vista, que no le deja ver. Yo no veía allí porque la luz me molestaba. Dicen normalmente, pero yo tengo casos que molestan. Dicen que es blanca y brillante. Yo tengo tipos de que no es blanca, sino que es amarilla, que es azul y que es rojiza. Como ven ustedes, esto es cambiante y moviente, no es siempre todo, esto es así, 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 sino que caben todas las variantes posibles que puedan aparecer y puedan surgir. Junto a la luz aparece un ser, puede haber ser o no, pero normalmente hay un ser y este ser cada uno, según sus antecedentes religiosos, según su educación, las creencias individuales, la antropología, la cultura, cada uno dice que Dios, que Jesucristo, que es un avatar, que es un ángel, cada uno lo interpreta de una forma distinta. Yo, cuando me dice, he visto a Jesucristo allí, y yo le pregunto después, cuando me ha contado, digo, ¿tú has visto alguna vez a Jesucristo? ¿Por qué sabes que es Jesucristo? Tú tomas que esa persona es Jesucristo o es Dios, tú has visto a Dios, tú por tus cosas lo interpretas de esta forma. Entonces ya para no evitarse problemas, porque hay personas que son muy religiosas, uno se calla y no le hace el comentario. Lo que todos están de acuerdo es que en ese sitio que está la luz, un sitio maravilloso, bonito, que ellos no se quieren mover de esa luz, allí se adquiere conocimiento, se adquieren todo tipo de conocimientos, conocimientos individuales y universales. Y todas las preguntas que se hacen, porque la comunicación es telepática, inmediatamente son respondidas. Lo que pasa es que como esto ha sucedido en un estado modificado de conciencia, cuando el sujeto vuelve a la vida normal y se vuelve su conciencia normal, estado de conciencia normal, pues aquello que captó en el estado de conciencia modificada no se suele acordar. Sé que pasó algo, sé que me dijeron esto, pero no sabe el hombre o la mujer acordarse de eso. Junto a la luz hay una cosa también muy importante y muy bonita para el que lo investiga, para el otro los sujetos lo pasa mal, que es la revisión de la vida. Al sujeto le pasa una película, puede pasarle una película muy rápida, puede pasarle toda su vida a la vez, o le pueden ir pasando las diapositivas de los hechos más importantes de su vida. Diapositivas que son vivas, reales, en color, tridimensionales, y el sujeto está viendo todo lo que hizo ahí perfectamente. Entonces, junto con esto, hay una cosa que es muy interesante. El sujeto ve su vida, pero junto con la vida ve las acciones. Si él hizo una acción, vamos a decir, positiva, entonces él siente paz, alegría, gozo.
Si es una cosa que no fue tan buena, entonces siente pena, zozobra, está triste. Tengo un caso de uno que era cazador y el hombre vio en su vida, en su experiencia cercana a la muerte, que había matado a unos pájaros. Eso a él ni se acordaba. Dice, yo no me acordé, dice, pero después, dice, yo personalmente sentí que aquellos pájaros, la cría de aquellos pájaros que yo vi en un nido, que yo había matado a los padres, yo sentí lo que aquellos pájaros iban a sentir, que iban a morir de hambre y de sed y de frío. Yo sentí lo que aquellos pájaros hicieron, no solo siento lo suyo, sino lo de los demás. Ese señor terminó su experiencia cercana a la muerte, colgó la escopeta y no volvió a cazar nada más, nada más. Después, un estadio más avanzado, una cosa más adelantado, los sujetos llegan a un sitio que se llama la frontera, el límite, que uno lo representan como una puerta, como una valla, como una zanja, como una cuneta, alguna forma. Detrás de esta hipotética frontera hay amigos fallecidos o familiares que se vuelvan a encontrar y te dicen, no sigue, para, no es tu momento, quédate ahí, perfectamente. Y entonces la experiencia termina ahí y el sujeto vuelve y entra en su cuerpo físico. ¿Y por qué vuelve? ¿Por qué vuelven? Hay muchísimas teorías, pero dicen que vuelven porque tienen alguna misión que han dejado incompleta, vuelven por sus hijos, hay quien dice que vuelven por los animales que han dejado. Yo tengo el caso de una compañera mía, médico, que tuvo una experiencia cercana a la muerte, porque pensaban que tenía un tumor cerebral, afortunadamente no fue un tumor cerebral, la intervinieron, y ella me decía, estaba gravísima, dice, mira Enrique, yo estaba viendo desde lo alto, yo estaba viendo que yo estaba en la cama, mis padres estaban allí llorando, y mi marido estaba llorando, dice, y yo estaba tan bien, tan a gusto y tan perfecto, que yo pasaba de ello, o sea, que por eso no puede ser. En algunos casos, cuando hay una reanimación o una resucitación del sujeto, cuando ha tenido la experiencia, se intenta. Yo tengo dos casos. Uno es de un señor que se estaba ahogando, asfixia por inmersión, con 20 y tantos años, lo sacaron y lo reanimaron los compañeros, y la reacción suya fue, al que lo reanimó, pegarle un puñetazo sobre la marcha. Y tengo otro médico que lo reanimó, otro compañero, y también le pegó una bofetada. Dice, ¿por qué? Dice, porque estaba en un sitio bonito, tranquilo, maravilloso, paz. Y me traes aquí a tener que luchar todos los días, haberme dejado ahí, para que vean ustedes la paz, la tranquilidad y las sensaciones que se toman en esta experiencia. Estos pasos que le he dado así rápido, porque el coloquio quizás sea más importante, esto es un trabajo de 30 años, si yo hablo de esto, pues estamos aquí hasta la noche y se acaba el congreso y se acaba todo. Los pasos suelen ser así, puede faltar algún paso, puede estar cambiado, pero en síntesis la temática y la sistemática es así, que estén cambiados, que falten, pero más o menos así. ¿Qué pasa después de una experiencia cercana a la muerte, el sujeto que la ha tenido? Pues quedan unas sensaciones maravillosas, indescriptibles, y nunca se olvida. La vida cambia y al sujeto le queda un recuerdo imborrable. Y es difícil de explicar. Yo me acuerdo cuando yo me puse en contacto con los primeros que conocí, le dije a una señora, escribe usted una carta y me da usted un repaso, una narración de su experiencia para yo tener una idea. Y me llamó la señora y dice, mire usted, eso es imposible, porque incluso los dos charlando de persona a persona, en una entrevista personal, hay cosas que yo no le puedo transmitir a usted, las sensaciones de ese momento, eso yo no se lo puedo dar a usted ni decir cómo son. Las personas algunas lo pasan mal, porque vuelven aquí, como le decía yo, el de los puñetazos, y se encuentra una cosa completamente distinta de donde él estaba, y le cuesta trabajo volverse a readaptar y estar en esta vida. Entonces, los sujetos tienen una nueva filosofía de la vida. Se le despierta el interés por el estudio. Yo tenía una señora que tenía 30 y tantos años, muy guapa, y esta señora, después de su experiencia, se puso a estudiar teología. Y ella dice, mire usted, yo en mi vida pensé que iba a estudiar teología, pero lo hizo. Se vuelven tolerantes, cariñosos y comprensivos. Cambian, le pierden el miedo a la muerte, porque claro que le tienen que perder el miedo a la muerte. Han visto sus dos cuerpos, han visto la luz, han tenido el contacto con los seres fallecidos y difuntos, han visto la revisión de la vida. Pues naturalmente todos los que yo he conocido
y los que están descritos en la bibliografía le pierden el miedo a la muerte, no tienen miedo en absoluto a la muerte, tienen de hecho miedo a la forma de morirse, el dolor, la forma, pero la muerte en sí no lo tienen en ninguna forma. Se desarrollan y empiezan a desarrollarse las facultades paranormales. Facultades paranormales que pueden aparecer entre 1 año después y 5 de la experiencia. Puede aparecer una o pueden aparecer varias experiencias, varias facultades paranormales. Puede aparecer telepatía, precognición, telequinesia, la adivinación. Muchas se le pone en marcha la adivinación. Yo tengo otra señora que tuvo su experiencia con 30 y tantos años y a los 40 y tantos, tardó más. Esta señora cogió las cartas, empezó a echar cartas y a adivinar. Y me decía, mire usted, yo en mi vida he echado cartas, ni yo entiendo de tarot, ni yo sé nada, pero yo me pongo a echar las cartas y lo que digo, afortunadamente, y es prudente, dice, porque yo algunas veces sé que uno se va a morir, dice, pero no me atrevo a decírselo para no creerle, dice, pero todo lo que, ¿por qué? Pues se desarrollan estas facultades por la modificación de conciencia que hay. Tienen acceso y ven la otra realidad, la realidad no ordinaria, el mundo imaginal de Henry Corbin, ellos lo ven y muchas veces, yo tengo casos que me han dicho, dice, mire usted, yo he ido a un funeral de un conocido y estaba en el funeral y he visto al difunto, al fallecido, lo he visto por allí andando y yo sé que estaba tal. De esto hay, y hago un inciso, 3 películas que son muy buenas, que son Ghost, El sexto sentido y los otros, porque los asesores que tienen los directores saben perfectamente lo que llevan entre manos y lo que tienen y saben tratar este tema muy bien. Otra característica de estas personas es que se le pierden las cosas, suelen desaparecer de las casas todas las cosas, desaparecer no cambian de sitio. Por ejemplo, este bolígrafo está aquí, lo busca y a los 4 días aparece aquí. Una cosa que estaba en medio de no sé qué sitio, si estamos en verano, aparece en el bolsillo de una chaqueta de invierno, aparece en los sitios más inverosímiles. Es muy normal que aparezca también poltergeist, empiecen a haber sombras, haya ruido, aparezcan cambios de luces, luces que se encienden, luces que se apagan, bombillas que estallan. Toda la fenomenología paranormal suele suceder en casa de estos sujetos. Y es muy importante ver los cambios que sufre el sujeto para poderlo evaluar. Y entonces, aparte de la familia, si es hombre, la mujer, y si es mujer, el hombre, debe de entenderlos, aceptarlos y comprenderlos, porque se encuentra una persona distinta, completamente distinta. Aquí vale la frase española o castellana que dice, este no es mi Juan, que me lo ha cambiado. Se encuentra un hombre totalmente distinto y desgraciadamente en algunos casos yo he conocido que termina en divorcio. O sea, un señor que vive muy bien, que tiene su negocio, que se preocupa por el dinero, a raíz de la experiencia le importa a todos 3 cominos, con lo que tiene vive bien y la mujer no está acostumbrada a eso y, como digo, desgraciadamente termina en divorcio. Hay experiencias cercanas a la muerte, esto es lo bonito, lo positivo, hay experiencias cercanas a la muerte que son negativas. Estadísticamente el 1 o el 2% de todas las experiencias son negativos. ¿Por qué aparece? Las causas son las mismas, pero ¿por qué aparece una experiencia cercana a la muerte negativa? Pues no lo sabemos porque no influye la vida del sujeto. Puede ser una persona recta que lleve una vida normal y tenga una experiencia negativa, y una persona que sea un desarmado, hablando así coloquialmente, puede tener una experiencia positiva. No sabemos por qué, pero esa paradoja se puede dar perfectamente. Esta experiencia interesa investigarla rápidamente porque son muy negativas y muy traumáticas. El sujeto suele meterla en el inconsciente, en el subconsciente individual, y cuesta trabajo sacarlo. Allí ya el sujeto entra en el túnel, oye los ruidos, pero ya no aparece esa luz tan bonita y ese ser. En vez de esa luz hay oscuridad o está la luz y se apaga. Y en vez de encontrarse ese ser que digo yo que cada uno interpreta de una forma, que es un ser normalmente alto, con barba, de cierta ya tipo mayor, con su túnica blanca, cara de bondad y esperándolo, ya el sujeto que aparece, o aparece una calavera, o aparece un gigante con cara de malas purgas, como me han contado a mí, una cosa completamente distinta. No aparecen los amigos, los conocidos que vienen fallecidos, que vienen a esperarlo, aparecen unas personas que lo ven y me dicen, usted, estas personas yo las conozco, pero aquí en la tierra yo no veo a este tipo, son unas personas distintas
Y además se pueden encontrar con monstruos. Hay gente que se ha llevado sustos, son entidades del bajo astral. Se puede encontrar allí una hormiga con cabeza de persona o una salamandra con cabeza de persona, una culebra con persona, o sea que los pasan francamente bien. Tienen la revisión de la vida, termina la experiencia y vuelve. Y entonces estos sujetos, pues que han pasado pánico, han pasado miedo, han pasado horror, pues le queda un 50%, una cosa traumática por esta experiencia tan desagradable que ha pasado. También existen y hay las experiencias cercanas a la muerte en los niños. En los niños, los primeros casos, como se lo dije yo, fue ese niño del año 73 que mordió el cable de un enchufe y tuvo su experiencia, y de entonces había algunas. Y el que ha estudiado esto muy bien es un pediatra que está en el servicio de urgencia del Hospital Seattle de Washington, que es el doctor Melvin Morse. El doctor Melvin Morse se dedicó a estudiar la experiencia cercana a los niños, empezó a estudiarla. Y entonces a él lo que le motivó todo esto fue el caso que cuenta una niña que él llama Katy, le da el seudónimo, porque allí en los Estados Unidos, en la bibliografía, él lo publicó en el año 1983, allí hay que guardar el anonimato total. Y si el niño no quiere que se publique, aquello no se puede publicar, tiene que ir uno allí corriendo detrás suyo, como vemos en la televisión, no, aquello en la intimidad no se toca para nada. Entonces esta niña, como tiene la experiencia, tiene 9 años, estaba en casa de unos amigos, le cuento esta experiencia porque vean ustedes que es igual que los adultos, y se cayó a la piscina y casi se ahoga, asfixia por inmersión. La sacan, se la llevan a la ambulancia, se la llevan. Yo tengo los informes que está un taco de edema cerebral, no tiene reflejo, tiene conectado un pulmón artificial y un electroencefalograma plano. Está así, creen que ha muerto, y a los 4 días aquello se pone en marcha, la niña se reanima, sale y está perfectamente. Entonces el doctor Melvin Morse la sigue en la consulta externa, la va viendo, y él le pregunta que si sabe lo que le ha pasado, y ella le dice, claro que sé lo que me ha pasado. Y dice, lo primero que dice, yo iba detrás de la ambulancia. Ella, en el momento de la experiencia, ha salido de su cuerpo, ha hecho una experiencia hasta corpórea, y como lo que conoce de su cuerpo, va detrás de su cuerpo que va en la ambulancia. Yo llegué al hospital, usted estaba aquí de guardia, usted me reanimó, me hizo esto. Y además, como yo decía a ustedes antes, en ese momento el niño ¿en qué piensa? Pues piensa en su casa y en sus padres, no piensa en otra cosa. Entonces ella piensa en eso, instantáneamente está en su casa. Y entonces, pues ella estaba en casa de unos amigos, los padres todavía no sabían la noticia, y entonces ella narra y cuenta, y después se ve que coincide con lo que ella decía, que su padre estaba fumando pipa, cosa que normalmente no hacía el padre, fumaba en pipa excepcionalmente, que tenía 2 hermanos y que la madre le estaba dando de comer a uno una cosa y al otro perfectamente, que vio la luz, que vio a los abuelos que habían fallecido todos, que se encontró un ser que ella describe muy amigable, muy apacible, y le dice, ¿tú te quieres quedar? Y dice ella, no, yo quiero volver con mis padres, ¡blum! Y aparece en su cuerpo, para que vean ustedes que normalmente las experiencias son prácticamente iguales, son prácticamente igual que los adultos. Solamente hay una cosa importante, que hasta ahora, en la experiencia cercana a la muerte, en los niños no había revisión de la vida. La revisión de la vida que aparece en los adultos no había. Ahora empiezan los casos que yo estoy recibiendo en la bibliografía, están apareciendo revisión de los niños, cosas que antes no se conocían. Esto, el doctor Melvin Morse, que siguió estudiando, entonces él preguntó a los niños, porque eso hay que hacerlo de una forma muy tranquila, con mano izquierda, preguntándole, ¿tú te acuerdas que has visto? Bien, para no asustar al niño, decirle, llevarlo, y con los adultos, el adulto se lo cuenta usted, pero el niño hay que llevarlo mejor. Entonces él vio que los niños que estaban en la UCI, que tenían analgésicos, antibióticos, goteo, de todo, ahí no había niños que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Y en niños que habían tenido accidentes de tráfico o doméstico, niños que habían tenido un ataque de momento agudo de asma, niños asfixia por inmersión caída en las piscinas fogas, esto sí, él tenía de un estudio de 12 que hizo, en 8 encontró experiencias cercanas a la muerte. También viene a decirnos que no es tanto la medicación, igual que yo le decía a usted, en los adultos, que juega un papel importante. El doctor Melvin Morse después siguió el estudio, igual que se han visto en los adultos que le he dicho yo a ustedes, se siguió el estudio
de los niños estos que habían tenido su experiencia cercana a la muerte. Ve cómo cambiaba. Entonces estos niños se veían que eran niños mucho más maduros, mucho más formados, que le decían a sus padres cuando venían del colegio: papá o mamá, ¿por qué los demás niños no son como yo? ¿Por qué son distintos? Ellos se ven distintos perfectamente. Coeficiente intelectual más desarrollado que lo normal, y se han visto que esto ha seguido. Y una revisión que hizo el doctor Melville Murray a los 10 años de los casos que él tenía de niños con experiencia cercana a la muerte, encontró que no hubo ningún caso de drogadicción, no había ningún caso de tipo violento en absoluto, ni nada. Y en las niñas no había ni drogadicción, ni alcoholismo, que tampoco lo hubo en los adultos, ni tampoco hubo casos de embarazo no deseado. En los niños también hay experiencia cercana a la muerte negativa. Yo tengo recogida en la bibliografía universal 2 casos. Los 2 intentos de suicidio de un niño de 7 años y otro de 11, porque estos niños habían sido maltratados, habían sido niños acogidos, sacados de orfanato y eso, y no habían tenido una infancia feliz. Y habían tenido los 2 intentos de suicidio, uno tomando pastillas y otro en un sitio de nieve donde vivía. Se tiró de cabeza en la nieve, se tiró con la cabeza por delante para chocar con un banco de mampostería para liquidarse. Los 2 tuvieron su experiencia cercana a la muerte, cambiaron. Ellos dicen que vio un ser que le dijo: habéis hecho mal y tenéis que volver, y cambian totalmente. Tanto es así que uno de ellos cambió tanto que se metió a trabajar en un grupo de apoyo al SIDA. Como ven ustedes, me estoy saltando muchas cosas, porque es decirle a ustedes, ya lo he mencionado, de qué hipótesis y qué teoría nos pueden explicar la experiencia cercana a la muerte. Pues desde Jung y su inconsciente colectivo, de las cosas de psiquiatría, la doble personalidad, las alucinaciones, todas esas cosas. Yo allí en mi hospital consulté con el catedrático de farmacología, el profesor Serrano. Le dije: mire usted, deme usted una lista de medicamentos que puedan producir alucinaciones. Entonces me dio una lista impresionante, que yo no tengo aquí una referencia, esto. Y es que la mayoría de la gente que tiene su experiencia no ha tomado estas cosas y tiene su experiencia perfectamente y le va muy bien, muy bien. Hay una relación, esto sí quiero hacerlo, entre las experiencias cercanas a la muerte, los ovnis y el esoterismo. ¿Por qué? Pues estas experiencias, sean de ovnis, de esoterismo bien llevados, sea hindú o nuestro, los 2 son muy buenos, los 2, y la experiencia cercana a la muerte, se denominan experiencias extraordinarias, porque son unas cosas perfectas, extraordinarias. Entonces, en la experiencia de ovni, sea visitante de dormitorio, abducciones, avistamientos, y en la experiencia cercana a la muerte, se desarrollan las facultades paranormales, la telepatía, la clarividencia, la precognición, el ver la otra realidad, las intuiciones muy desarrolladas. En los 2 pasa lo mismo. Y cuando se estudia el esoterismo bien estudiado, entonces, y se produce al despertar de la Kundalini. La Kundalini es la energía, como ustedes saben, que están metidos en este mundo, está en la base de la columna, que asciende por la columna hasta arriba, los aeones y los aneones, todo esto se pone en contacto. Pues entonces, el calor, entonces todo eso produce más o menos las mismas cosas. Son 3 cosas que nos van a modificar la conciencia, y entonces esto es la relación que hay. Entonces, Kenneth Ring, que tiene 2 libros maravillosos que yo les recomiendo a ustedes, que son El Proyecto Omega y La Senda hacia el Omega, Kenneth Ring dice que se está produciendo un cambio de la conciencia, pero que se produce un cambio en la conciencia poco a poco. Son grupos que estudian ovnis, grupos que estudian parapsicología, grupos que hacen esoterismo, grupos de órdenes esotéricas. Entonces, estas personas poco a poco están haciendo y están realizando, están cambiando su conciencia, y entonces él dice que es como una mancha de aceite que se va extendiendo poco a poco, se va extendiendo, y cuando se una esta gran mancha, entonces habrá producido un cambio en la conciencia del hombre, y habremos pasado del Homo sapiens, que somos ahora, habremos pasado al Homo noeticus,
al hombre del conocimiento, un hombre nuevo, distinto, se habla de una nueva era. ¿Qué tiempo va a tardar? Pues no lo sabemos, pero que ese cambio está en marcha y tiene que ser de esta forma más o menos. Y ya para terminar, he cortado muchas cosas, quiero que sepan ustedes, tengan una idea básica, importante, lo más importante de esto, que a ver de esto, como he vuelto ya a repetir unas cuantas veces, es llevarnos un día completo a las ideas básicas, que sepan ustedes, como epílogo y consideraciones finales. Yo lo puedo decir a ustedes, y ya lo puedo repetir a lo largo de esta charla, que la vida del sujeto cambia, el concepto de muerte cambia y el concepto religioso cambia. El concepto religioso cambia porque el sujeto se hace mucho más espiritual, no religioso. Hay casos de las mujeres de los clérigos protestantes ingleses que han tenido infartos de miocardio y se han recuperado. Y entonces la mujer le dice a su marido, al sacerdote, dice, mira, yo no voy a escucharte más, porque lo que tú estás diciendo, esto no tiene nada que ver con lo que yo he visto, he vivido y he sentido. Tú sigues explicando esto, pero yo esto es una cosa distinta. Se abren nuevas perspectivas y se abren nuevos horizontes. Y yo creo que hay que informar a los médicos, a los sacerdotes y al público en general. A los médicos, yo soy médico, fijarse, conozco bien este tema. Yo llevo ya en mi hospital, yo empecé a estudiar en Sevilla en el año 60, terminé, hicieron el hospital, entré y sigo allí, vi todo esto. Yo al principio la gente, se lo digo aquí coloquialmente, yo servía casi de cachondeo. La gente no sé qué veía esto, no sé, a mí me daba lo mismo. Pero ya ahora tengo algunos que han tenido su experiencia, vienen a buscarme, me buscan en mis despachos. Yo siempre aquí guardo el secreto profesional, sea del que sea, no doy datos, porque si no la gente después lo vuelve loco. Y me cuenta su experiencia, me lo cuentan, son los dos solitos. Y cuando van a terminar de contarse una experiencia de hecho, de otro tipo, ¿y tú qué me dices ahora? Entonces ya el hombre cambia, yo es que estaba, no sé qué, por lo menos inicia el camino y va cambiando. A los sacerdotes, ¿por qué a los sacerdotes? Porque yo tenía un señor muy religioso que tuvo su experiencia hasta corpórea y el hombre fue y se lo contó, se lo explicó a sus sacerdotes. Y entonces el sacerdote, pienso que con la mejor intención del mundo, le dijo, olvídese usted de eso, que eso es cosa del demonio. Y ya el caso se estropeó. Y después al público en general y sobre todo, ustedes las conozcan, a los ancianos que vayan teniendo conocimiento de estas cosas. En esta experiencia yo creo que hay un encuentro con lo trascendental, con lo divino, con lo sobrenatural y lo desconocido. Y el problema clave, el problema definitivo, que es, como se dice, la pregunta del millón, esto que yo les cuento a ustedes, que yo les narro, que cuentan los autores, que está en la bibliografía, que está en los libros, ¿esto sucede exactamente igual en el momento de la muerte, del fallecimiento o de la transición? Científicamente no lo podemos decir, porque yo les he recalcado a ustedes que son experiencias cercanas a la muerte de sujetos que no han fallecido. El que fallece no ha venido y no lo ha contado. O sea, científicamente no. Pero por otros caminos, vamos a llamar caminos indirectos, estudio esotérico, el estudio de órdenes esotéricas, las proyecciones astrales, gente y personas, que cuando fallece uno hace una proyección astral para ayudarle, verle y llevarlo por ahí. Todo estos estudios parece ser que si no es exactamente igual, es muy, muy, muy parecido. Pero claro, científicamente, y le vuelvo a ustedes a repetir, no podemos afirmarlo de ninguna forma. El sujeto que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, según Maslow, es un psiquiatra transpersonal, discípulo de Stanislas. Stanislas tiene un libro maravilloso, es un psiquiatra, es polaco, es centroeuropeo, que está trabajando en Estados Unidos, lo transpersonal, ustedes lo conocerán, Stanislas, La mente holotrópica, es un libro maravilloso que yo le recomiendo a ustedes. Maslow, que es discípulo de Stanislas, dice que el que ha tenido una experiencia de este tipo es una experiencia cumple. Y a veces, que dice Maslow y Gross, que ni el mismo sujeto sabe calibrar eso que le ha pasado a este sujeto en ese momento. Nosotros, modestamente, los investigadores que estamos estudiando esto, que llevamos tanto tiempo, que estamos intentando sacar a la luz, yo considero que es como si estuviésemos pintando un gran cuadro, estamos pintando un gran cuadro y aquí damos una pincelada, allí damos otra, allí en un gran mural que hay en un sitio inmenso, intentamos ir haciendo eso. Lo que no sabemos, y yo no lo sé,
cuándo vamos a terminar este cuadro tan bonito, tan maravilloso y tan interesante. Y nada más, señores. Muchas gracias. Sí, yo, si alguien, sí. Vamos a ver, si hay alguna pregunta, hay un cuarto de hora aproximadamente para formular esas preguntas. Y bueno, quiero decir que hay que ser breves porque si no nos pasamos de la hora. Yo en eso voy a ser muy riguroso. ¿Alguna pregunta? Sí. Un momento que le van a pasar el micrófono. Buenos días. Estaba comentando que en uno de esos casos de personas ciegas que han tenido esa experiencia, a la vuelta ellos están detallando los colores como si fuera algo que ellos ya conocían antes de estar aquí encarnados, ¿no? Yo parto de eso y, bueno, lo puedo admitir. Entonces, de la misma forma, la persona, en este caso cristiana, que llega arriba y encuentra a Jesucristo o a otro ser, ¿cómo no puede saberlo también si realmente es? Porque hablaba con relación a un niño, en que realmente el niño dice, estaba Jesucristo, ¿y cómo sabes que era Jesucristo, no? Es decir, en la misma forma que saben los colores, también entiendo yo que el espíritu tiene que conocer a esos seres de luz o a esos familiares. Y esa es la pregunta. Debe de conocerlos, pero dése usted cuenta que nosotros, por nuestra cultura y por nuestra religión, estamos muy influenciados por la iconografía. Prueba de ello son los estigmas. El estigma sale aquí y a Jesucristo no lo cuelgan aquí. Los cuelgan aquí, pero como ellos han visto el estigma aquí, el estigma les sale igual. Pienso yo que el niño que ve a Jesucristo, el adulto, lo toma por eso, compréndeme usted. El cuerpo ya desencarnado debe de conocerlo perfectamente. Sí. Buenos días, doctor Vila. Me ha agradado su exposición porque ha sido bastante clara y llevo también años investigando estos campos, aparte de otros que trabajo. Y efectivamente, aunque usted no lo ha dicho, y sus razones hay para ello, es consciente, la ciencia, y como alguien había expuesto en esta propaganda que nos ha entregado, que la ciencia explica muchas cosas, pero nos aclara poco. Es otra ciencia el estudiar la vida después de dejar el cuerpo físico, y hay seres en este planeta, gracias a Dios, los ha habido, los hay, los habrá, que se ponen en contacto con el espíritu una vez dejado el cuerpo, no con los muertos. Con los muertos nadie puede hablar, con la materia muerta o el espíritu muerto. Como tal, el espíritu no existe muerto, quiere decir. Pero sí que cuentan todas esas experiencias. Hay libros maravillosos, uno de ellos, por ejemplo, puede ser El águila y la rosa, pero hay muchos, donde grandes experiencias vienen desde el otro lado y grandes descubrimientos, grandes avances en la medicina y en la ciencia en general vienen motivados por aquellas comunicaciones a las personas físicas en este campo. O sea, eso está y se investiga. No se quiere dar a conocer por los intereses de siempre, porque el ser humano despertaría muy rápidamente y es difícilmente manipulable por todos los intereses que hay de toda índole, y no quiero entrar en ello, pero la comunicación es total. Sí, yo le puedo decir a usted, yo me he leído, soy seguidor de Jung al 100%, soy consciente colectivo de todos los archivos acásicos. Conversaciones con Jung y Einstein, hablando de la sincronicidad, tema independiente. Einstein le decía a Jung, sigue usted por ahí, que por ahí van las cosas perfectamente. Y Einstein, cuando tenía pegas sus famosas ecuaciones de la relatividad, Einstein, él decía que tenía la biblioteca del sueño, que él se acostaba y él lo veía en su biblioteca. Esa biblioteca del sueño no debe ser ni más ni menos que los archivos acásicos, que nos vienen a través del inconsciente colectivo. De acuerdo perfectamente. Solo una exposición y termino nada más. La medicina física ortodoxa estudia el cuerpo físico. La medicina mental se llama psicología, el software de un ordenador no se puede tocar. ¿Y la medicina espiritual cómo se llama? Religiones. Pues no, sí. no, es que es eso. Estudian los espíritus. Ya no nos cuentan la verdad. Las últimas publicaciones que están, un Lance creo que viene,
es hablando ya, los ingleses están haciendo una diferenciación entre cerebro y mente, son dos cosas distintas, están haciendo, no, la mente no está en el cerebro sea la base o la arquitectura fisiológica y bioquímica, pero la mente es otra cosa. Cuando sale las proyecciones astrales y eso, el cuerpo físico se queda allí, ahí sale otra cosa, una energía. Sí, antes de pasar a la siguiente pregunta, arriba hay otro micrófono, si lo desean. Sí, adelante. Hola, buenos días. Ha estado comentando antes sobre la experiencia negativa, que es el 1 o 2% de ellas. ¿Habéis estudiado y encontrado algún desencadenante común, el del porqué de esas experiencias negativas? No. Es más, como yo le he dicho a ustedes, puede ser una persona que lleva una vida normal dentro de nuestros parámetros y tenga una experiencia negativa. El por qué no se sabe. Y una persona que sea todo lo contrario y tenga una experiencia positiva. El por qué no lo sabemos. Se da eso y ahí está, señora, no lo sabemos. Arriba hay una pregunta. Por favor, ha hablado usted de algunos libros. Entonces, en la última parte de la conferencia no me ha dado tiempo a anotarlo. El proyecto Omega. El proyecto Omega. Omega y la senda hacia el Omega de Kenneth, K-E-N-N-E-T-H, Kenneth Ring, R-I-N-G. Y después la mente holotrópica de Stanislav, con ese líquido, Stanislav, terminado en V, Grof, G-R-O-F, de Cairo. No es que haga propaganda, pero los que estamos metidos son 2 libros, porque se van a leer usted por ahí cientos de libros, sí. Y son 2 libros que marcan y que interesa conocer. Exactamente. Muchísimas gracias. Nada. Hola, buenos días. Quería preguntarle, parece ser que se han hecho experiencias con fármacos que han producido efectos similares, según he leído. Entonces, en ese sentido, ¿se ha hecho alguna experiencia para sectorizar, para canalizar hacia un momento determinado de nuestra vida, según el tipo de droga que utilizábamos, conseguir un efecto determinado, como por ejemplo, con esta droga consigo comunicarme con mis seres queridos, con esta otra consigo recordar mi vida pasada? Algo así como si fuera una hipnosis que no. está, digamos, dirigida. No, hay unos estudios hechos precisamente por Stanislav Grof, este me he saltado porque si no, no termino nunca, Stanislav Grof y Maslow, utilizando un derivado del LSD, la DTP creo que es, y entonces ellos se lo dan a enfermos terminales de cáncer con su consentimiento, enfermo que sabe tiene cáncer, consentimiento, y entonces esta droga produce un efecto muy parecido a una experiencia extracorpórea, parecida a una experiencia cercana a la muerte. Eso es como si accediésemos a otro mundo, a otra realidad, a otro nivel de vibración completamente distinto, modificamos la conciencia, son estados modificados. Antes decíamos estado alterado, y estado alterado parecía que era patología. Ahora es estado modificado, la conciencia está modificada y entonces a través de eso se consigue, pero una droga especial para cada cosa, como dice usted, no. Lo que sí es verdad que cuando se hacen proyecciones astrales voluntarias y tal, pues uno se puede encontrar, no siempre, con amigos y estos fallecidos, se puede ver. O hay una cosa que son los trabajos que todos conocerán de la doctora Kubler-Ross. Yo tengo una persona que trabaja conmigo que lo sabe y lo lleva perfectamente, con el permiso, porque eso siempre hay que hacerlo con el permiso de la familia, si no usted le puede buscar un lío. La familia en algunos casos llega, yo tengo el caso de una chica que estaba ya estado final de un carcinoma de mama que se movía, entonces llamaron a la persona que yo conozco y fue y dejarme con ella sola, entonces ella le dijo todo lo que tenía que hacer, si pasa exactamente igual, todo, eso ya será motivo de otra charla cuando don Rafael quiere. Y entonces, al cabo, yo lo digo porque lo conozco directamente, no es, lo digo públicamente, y al cabo de un determinado tiempo, esta persona que había, la que ayudó a esta persona que la conocía tal, al poco tiempo, 2 o 3 meses creo que fue, se le presentó en su casa, fíjense, a darle las gracias por lo que había hecho. Pero eso a través de otro sistema, por eso de las drogas sí, no le conozco yo. ¿Algo más? ¿Tenéis una pregunta ahí? ¿Sí? Ay, perdón. Buenos días. Quería preguntarle sobre los sueños que te ven muerta, te ven
te ves, que en el próximo. ¿Se ve muerta o se ve usted en no, la cama? Te ves viva en la cama y tu cuerpo está vivo en la cama de un hospital y te meten en una caja, esos sueños desaparecen. Es que ve usted, hay sueños que son premonitorios y hay otros sueños que por qué aparecen sueños que después se cumplen, pero que lo metan en una caja, ha dicho usted. Yo conozco una persona que tenía esos sueños que lo metían en una caja y pasaba por un sitio y se asfixiaba. ¿Y sabe usted eso qué es? Eso es uno de los pasos de una iniciación, de paso de grado, de una orden esotérica. Y esta persona, antes de estar metida, antes de conocer esto, había soñado eso tal cual, cuando la iniciaron y lo hizo, le pasó igual. O sea que eso pueden ser muchas cosas, señora. Gracias. Sí, arriba hay una pregunta. A mí me gustaría saber cuál es su opinión, qué entiende usted por el bajo astral. Bueno, en el bajo astral usted sabe que hay varios planos, según el esoterismo, los planos superiores, los seres de luz, y una parte más baja, a donde hay unos seres, unos entidades, no vamos a decir seres, vamos a decir entidades, que están por allí están rectando, que son muy desagradables, igual que hay seres de luz que usted lo ve o lo ve, que lo vea, y lo ven perfectamente y andan por ahí. Hay otros que son distintos, están en lo más bajo, no han evolucionado y tendrán que evolucionar, que son los típicos, los casos que decía usted, una serpiente con cabeza de persona o un animal con cabeza de persona, y es una araña con cabeza, son muy desagradables. Se lleva uno no solo el susto, sino la impresión de ver eso. Cuando se hacen proyecciones astrales, eso ya es otro tema, hay una serie de rituales mágicos, hay un libro muy bueno que se llama El Gran Libro de los Rituales Mágicos, de Martínez Roca, de M.D. Cray, que habla de todas esas cosas, los sistemas de protección, pero vamos, no está relacionado con esto. Sí, vamos a ver, antes ha comentado usted que a raíz de tener experiencias cercanas a la muerte, los adultos pueden desarrollar facultades paranormales. No, se le desarrolla. Se desarrollan. ¿Ocurre esto también en los niños? Y si es así, ¿cómo se lo toman? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo incorporan a su vida diaria? Usted, el problema de los niños, hay niños, y yo conozco, ya son adultos, que de pequeño tiene lo que se llaman el amigo imaginario, que viene y juega con él, que juega. Y esos amigos imaginarios existen, no es imaginario, es el amigo real que existe, que está ahí. Eso es muy complicado. Entonces, al niño hay que dejarlo. Pero aquí tenemos la familia, la religión, el colegio y la sociedad. Eso es tontería, déjalo, que eso es mentira, eso no existe, se lo corta. Y una facultad, la telepatía, una facultad tan bonita, se la cortan, la cercena cuando está empezando. Eso hay que dejárselo al niño, que vaya, que el niño tiene telepatía. Pues entonces usted tiene que pensar una cosa. Muchas veces usted le dice al niño, oye, tráeme tal cosa. Y antes que usted lo diga, aparece el niño con eso. Si usted ve que al niño, dejarlo, que viva con eso, como el que toca el violín, como el que toca el piano, lo que sea. A mí una señora que tuvo su experiencia y empezó a tener facultades paranormales, dice, esto es una gracia. Dice, no es una gracia, es un don que usted tiene, señora, un don que usted le ha salido. Dice, ¿se me quitará? Digo, posiblemente no. Estas facultades van a ser permanentes. Acostumbre usted a vivir con ellas porque no le va a pasar nada, La gente enseguida se asusta y no es para asustarse. Como igual que la gente le tiene mucho miedo al muerto. El muerto no ataca, no le saca una navaja, no le pega un morte, no le quita el bolso. Hay que tenerle miedo al vivo, que es el que le piche a usted. El muerto no le hace nada. Sí, hay una pregunta arriba. Hola, buenos días. Antes ha comentado el caso de una niña que estuvo 4 días en coma, creo que ha dicho. Sí. Y llega un momento que ve a sus abuelos, no sé si ha dicho sus abuelos, y le preguntan si quiere volver o si se quiere quedar. Le pregunta el ser de luz. ¿Esto quiere decir que tenemos la última palabra a la hora de volver o no volver? No. Mire usted, es que me saltan muchas cosas. Tengo un último caso que he investigado hace una semana. Es una señora que tiene una operación quirúrgica muy grave, tiene su parada, que se va, y entonces ella va por el túnel
va horizontal y llega a un sitio y se encuentra a un ser de luz allí y el ser de luz le pone la mano así por encima y ella le dice, uy, qué bien estoy aquí, ya que estoy aquí me quiero quedar, qué bonito estoy. Y le dice el ser, no, tú no te puedes quedar, le dice él, tú te tienes que marchar, que tienes tu hija abajo y tienes, dice, ya mi hija, decía la mujer, dice, usted, yo quería a mi hija, quería a mi marido, dice, pero usted, yo aquí estoy muy bien y yo me quiero quedar, dice el ser, no, y la coge así, la tiene así acogida amablemente y amorosamente por el brazo, por el cuello, y se la lleva, el ser de luz se la lleva y la pone en la entrada del túnel. Y entonces ella dice, mire usted, yo iba horizontal hacia la luz, de la misma forma horizontal hacia atrás y entré en mi cuerpo físico. No tenemos, porque hay mucha gente que se quiere quedar y no se queda porque no ha llegado su momento. Algunos dicen, me ha dicho que tengo que hacer 2 misiones, pero no me acuerdo, como la conciencia estaba modificada, como hemos dicho antes, al volver a la conciencia normal no se acuerda, pero no, nuestra no es, porque ninguno quiere volver. Eso yo sé lo que me han dicho a mí, las investigaciones, eso ninguno quiere volver. Sí. Buenos días. Cuando comentaba las etapas que se dan habitualmente en una experiencia cercana a la muerte, sobre todo en la etapa del túnel, de atravesar el túnel, he recordado las experiencias que hablan los chamanes, que tienen experiencias con drogas modificadoras de la conciencia y me han recordado este tipo de experiencias. ¿Puede haber alguna relación? Es decir, ¿los chamanes pueden tener experiencias cercanas a la muerte? El chamán hace el viaje de iniciación. El viaje de iniciación puede ser perfectamente, y el chamán, igual que hace eso, tiene sus grandes dioses y sus grandes guías y sus grandes animales de poder que lo utilizan y lo saben utilizar, que nosotros no tenemos ni idea de eso, pero ellos lo tienen, le funciona y le van perfectamente. Hay gran similitud. De eso usted cuenta que todo esto está relacionado. Todo el mundo está buscando lo mismo, sea por el camino que sea. Vamos convergiendo hacia el mismo sitio. Yo, cuando empecé hace ya muchos años, yo quería hacer una separación, bueno, le digo a usted, la orden esotérica, la orden que sea, el esoterismo, la cosa hindú, todo el mundo va buscando la trascendencia por distintos caminos, pero todos los mismos buscamos lo mismo por aquí, igual que los métodos para aprender inglés o alemán o italiano, el método cambiará, pero todo el mundo lo que quiere es aprender el idioma, ¿correcto? Sí, tenemos otra pregunta, perdón. Buenos días. Yo quería preguntarle si tiene usted conocimiento por su trabajo, los enfermos en fase terminal, si tienen algún tipo de sensación o presencias o algo que no puedan ver los demás. Sí. Me refiero antes de que ocurra el óbito. Antes de eso, sí. Mire usted, hay otra cosa que no lo toco aquí porque es independiente a esto. Está recogido de un libro, una experiencia que se llama Lo que vieron a la hora de la muerte. Entonces, esto es una experiencia, de eso tengo varias, que es que el sujeto normalmente entre 6 horas y un día antes de fallecer, normalmente hay sus excepciones y alguno la tiene y se salva, ¿hay? Entonces el sujeto ve, él está en su cama, en su habitación, o donde sea, y ve en un rincón de la habitación, dice que ve una música, que ve una luz, que ve una tal, y aparecen familiares suyos conocidos. Normalmente ahí son todos fallecidos, pero con una particularidad, que a veces, mientras este señor o señora, este sujeto ha estado enfermo, será muerto un conocido y no se lo han dicho para no agravar más su problema, que será muerto, tal, no se lo dice. Entonces dice, oye, que ahí está tal, y se ha muerto, este está muerto, y no me lo habéis dicho. Sí, están recogidos varios casos. Sí, adelante. El micrófono, por favor, una vez que Vamos se a la ver. pregunta. Así. Venga, no, la vino señora ya antes. Estas circunstancias solamente se dan cuando uno tiene un shock traumático y está cerca de la muerte, o en una fase normal de la vida, en un sueño, en cualquier otra circunstancia. Bueno, sí, normalmente son accidentes. Han empezado a describirse por estrés. El caso de la señora que yo le decía a usted, que venía y al volver a su casa de vacaciones piensa que tiene que estar 11 meses con la familia del marido, que las relaciones son muy buenas, creándose este problema, tiene. Por miedo, el que va a tener el accidente. El caso del piloto que yo tengo que estudiar, no sé si es miedo o estrés. Pero hay otras causas, no sé si la he dicho, que por la buena, sin nada, el sujeto tiene su experiencia. Yo tengo una chica que está situada, está estudiando, tiene funcionaria, tal, y está preparando una posición para otra cosa, pero la está preparando tranquilamente.
no tiene el agobio, porque ya ella está situada, quiere hacer otra oposición. Y una noche tiene su experiencia cercana a la muerte y ve a su abuela, ve a los hermanos difuntos, ve todo perfectamente. Por las buenas, porque sí, porque salió. Buenos días. Yo querría preguntar, ese 2% de personas que según usted, su experiencia cercana a la muerte no es tan positiva, tan bonita, cuando regresan, ¿usted les ha estudiado qué reacciones tienen a nivel físico? Miedo, le queda un trauma. A la muerte no sabemos, porque ellos ya leen, se preocupan y ven eso y saben que hay las negativas, pero tienen un trauma. Al volver no es tan bonito y tan agradable como los demás. Ellos lo han pasado francamente mal, ellos lo han pasado mal, aunque han vuelto. Normal, se van rehaciendo, pocos son los que quedan traumatizados para siempre, se rehacen poco a poco y con apoyo y sabiendo de esto, porque antes se me ha olvidado decirle a ustedes, entonces no, que me lo saltaba, si no lo terminaba, que nosotros al principio la gente no le gustaba hablar de estos temas, porque van a decir que soy loco, que son alucinaciones, que no sé qué, la gente era muy retraída a hablar de esto. Ya como sale la televisión, hay libros, programas, la gente ya, a los que estudiamos estos temas, nos buscan directamente, vienen y le cuentan su experiencia. Además, se la cuenta sin ánimo de convencerlo. Dice, mira, usted a mí me ha pasado esto, y esta es mi experiencia. Si usted se lo cree bien, si no, no. Y adiós, muy buena. No me vaya usted a decir, esto es lo que me ha pasado, y se lo cuento a usted directamente. Y hay otra cosa que yo suelo hacer. Cuando termina, cierra un caso ya y tal, entonces poner en contacto 2 personas o 3 que han tenido su experiencia cercana a la muerte. Entonces al principio, a los 5 minutos están a ver, tú viste la luz, tú viste esto, empiezan a cambiar impresiones entre, tú viste este detalle, tú viste lo otro, tú cómo ibas del túnel, llevabas ropa, eras cuerpo, eras energía, y el único que sale, para que ellos vean que hay otras personas que le ha pasado esto, que no es su único, que vean que eso es así, que hay más gente que lo tiene, es el fin que tiene, y el único que sale aprendiendo es el que lo pone en contacto, que va cogiendo detalles de todas esas cosas que van contando ellos. Muy bien, pues si no hay nada más que preguntar, muchísimas gracias, don Enrique Nada, Vila, a ti por por estar. invitarme y estar contigo aquí unos días muy buenos. Vamos a ver, antes de marchar quisiera unos cuantos consejos. En primer lugar, me dicen que las habitaciones de las personas que están alojadas en el convento de los franciscanos están cerradas y por lo tanto las señoras que hay de la limpieza no pueden acceder a ellas para limpiar. Si no la abren no la pueden limpiar, si es su deseo pueden seguir cerradas. Por otro lado, el salón tiene que ser desalojado ahora mismo entre conferencia y conferencia. Si ustedes han visto el programa, hay personas que no pueden estar aquí porque no están inscritas en principio, pero luego si hay sitio libre pues sí lo pueden ocupar. Para poder ocupar el sitio de la inscripción hay que estar 5 minutos antes de la conferencia en ese sitio. Por lo tanto, entre conferencia y entre conferencia nos vemos obligados a ese periodo de descanso de 15 minutos pues desalojar el salón. Y por otro lado también quisiera decir que hay unos expositores de libros, los ponentes me lo han dicho, todas las personas que quieran adquirir un libro de los ponentes pues, con mucho gusto se lo van a firmar. Muchas gracias.